Hay palabras que transforman una circunstancia. Hay decisiones que cambian una vida, pero también hay mensajes que cambian el mundo. Y es precisamente, hermano, lo que hoy estaremos tratando de expresar a través de lo que la Biblia dice. Un mensaje que cambia el mundo. Y la carta a los romanos, hermano, es un mensaje que ha cambiado al mundo. De alguna forma, la palabra de Dios ha transformado el corazón de todo creyente. Hemos escuchado y Dios ha permeado esa palabra en nuestro corazón y Dios nos ha cambiado y ha transformado nuestra manera de ver la vida y las circunstancias. Por eso es que la palabra en esta carta a los romanos es uno de esos mensajes, hermano. La carta a los romanos es más que una carta. Es el resumen del Evangelio de Jesús Cristo. Está escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en el corazón del Imperio Romano. Y lo que comenzó como un mensaje dirigido a una comunidad pequeña, terminó convirtiéndose, hermano, en una revolución espiritual que sigue transformando generaciones hasta hoy. Y es que eso es la palabra de Dios, hermano. La Biblia no es un libro anticuado, hermano, un libro antiguo que el que quiere puede leerla en esta actualidad. La Biblia, hermano, tiene vida en sí misma. Esa palabra que transforma generación tras generación y va cambiando el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo entonces, Dios lo inspira y escribe esta carta, hermano, y empieza, hermano, a lo largo de la historia, así como ha llegado hasta nosotros el Evangelio, la palabra que transforma el corazón del ser humano. Por eso te decía que la palabra de Dios es viva para personas vivas, escrita por un Dios vivo. Eso es la palabra de Dios, hermano. No es un simple libro. Es algo más que nosotros debemos de entender y comprender, que transforma el corazón y el razonamiento del ser humano. Hoy quiero que veamos, hermano, cómo esta carta a los romanos ha cambiado el mundo y cómo también puede cambiar tu propio y mi propio mundo, hermano. Porque ese es el objetivo de la Escritura. Dios quiere que cambie tu mundo y mi mundo. Y nosotros tengamos una perspectiva diferente acerca de lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Te voy a dar, hermano, algún recuento histórico acerca de lo que ha forjado en el corazón de muchos escritores, hermanos, omitía bastantes, de lo que la carta a los romanos ha hecho. La carta a los romanos, escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, fue escrita a la iglesia de Roma, que era centro del imperio en aquel tiempo. Su mensaje de justificación por la fe, ese que acabamos de leer, hermano. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra, hermano, inicial rompió barreras culturales y barreras religiosas a lo largo de la historia. En una sociedad, hermano, en donde había división entre judíos y gentiles, Pablo entonces viene y enseña que todos son pecadores, por cuanto todos pecamos, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña entonces en la carta a los romanos que todos somos pecadores, pero que también todos podemos ser salvos por la fe en Jesús Cristo. Y esta idea, hermano, ha transformado el pensamiento moral y espiritual del mundo romano de aquel tiempo, pero quiero decirlo también del mundo entero. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esto debería de ser algo, hermano, que tú y yo profesamos y confesamos en cualquier lugar donde nos encontramos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese poder, hermano,
que trae precisamente la renovación al corazón, la transformación de las vidas, el aliento nuevo para que nosotros estemos caminando y siendo, hermano, edificados en el corazón de Dios. No me avergüenzo del evangelio. En la historia de la iglesia, hermano, a lo largo de los siglos, Romanos ha sido un texto que ha encendido grandes reformas y avivamientos. Lo contrario a lo que ahora nos han pintado que es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un concierto con mucha gente. No, hermano, el avivamiento inicia en tu corazón, en tu vida, cuando tú lees la palabra, cuando ella te levanta, cuando te transforma, cuando te cambia, cuando el Espíritu de Dios está haciendo grandes cosas en ti. Ahí inicia el verdadero avivamiento, cuando la iglesia esté buscando en oración, en ayuno, en la palabra, el corazón de su Dios. Ahí inicia el avivamiento. No con un concierto, hermano. El avivamiento inicia aquí, hermano. Y entonces empiezan a suceder cosas grandiosas alrededor nuestro. Romanos, entonces, ha sido un texto que ha encendido grandes reformas y avivamientos, y te voy a mencionar algunos. Agustín de Hipona, siglo IV, leyó Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, y dijo así. Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús Cristo, y no proveáis para el deseo de la carne. Agustín de Hipona entonces lee este texto y cambió su vida, hermano. Dejó el pecado y abrazó a su Señor. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que él entonces al leer el texto dijo, estoy viviendo equivocadamente. Vuelvo a leerlo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús Cristo, y no proveamos para el deseo de la carne. Y este varón, la palabra transformó su vida. Martín Lutero, en el siglo XVI, al estudiar Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá, comprendió que la salvación no se gana, hermano. La salvación no se gana, se recibe por fe, por la fe en Jesús Cristo. Y quiero decir de una vez, hermano, la salvación no se gana por las muchas actividades que tengas, no se gana por lo que das a la iglesia, no se gana por tu asistencia a la iglesia, no se gana por las actividades y el trabajo que hagas dentro de la iglesia. La salvación se ha ganado por fe. Todo lo demás que haces es el fruto de la salvación que Dios ha traído a tu vida y a mi vida. Por eso buscamos servirle, amarle y representarle en donde quiera que nosotros nos encontremos. Martín Lutero entonces en el siglo XVI, al estudiar Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, comprendió esto, que la salvación no se gana, sino que se recibe por fe, y eso desató la reforma protestante, cambiando el rumbo de la cristiandad ahí en Occidente. ¿Ves el avivamiento? ¿Ves lo que es un avivamiento, hermano? Un corazón que comprende la palabra del Señor y que transforma su vida. Y que entonces Él empieza a enseñar aquello que ha cambiado su corazón, no solamente con palabras, sino con acciones, actitudes y vivencias diarias. Eso es un avivamiento. Te comento otro, hermano. Juan Wesley, en el siglo XVIII, escuchando la lectura del prefacio de Lutero sobre Romanos, experimentó su conversión, lo que dio inicio al movimiento metodista y a un avivamiento espiritual. Histórica
históricamente, hermano, he omitido muchos personajes, pero quiero mencionarte a esos tres, en los cuales vemos que la palabra de Dios, Romanos, esta carta a los romanos, transformó el mundo, hermano. En la vida personal y contemporánea, hermano, Romanos sigue cambiando vidas el día de hoy. Él explica con profundidad, anota si quieres anotar, si no, ve la predicación después en las redes sociales, hermano. Porque Romanos sigue cambiando hoy y da explicaciones con profundidad y exactas acerca de lo que nosotros debemos de vivir día con día. Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la naturaleza del pecado. Del capítulo 4 al capítulo 5 habla de la gracia y de la fe. En el capítulo 8, el apóstol Pablo hace referencia a la vida en el Espíritu. En el capítulo 12 de Romanos habla de la transformación de la mente. Y es que, hermano, cada creyente que entiende su identidad en Cristo, a través de esta carta puede ver una fe sólida y transformadora. No hay nada que cambie nuestra manera y nuestras convicciones que tenemos delante de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la palabra ha permeado en nuestra vida. Se ha hecho parte de nuestra vida. A lo largo de la historia, muchos han venido a la fe de casi todas las maneras inimaginables, hermano. Y a través de las personas menos probables. Encontramos a un Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos. Fue evangelizado por un anciano en la playa. Un joven llamado John Owen encontró a Cristo al escuchar a un predicador sustituto, no al predicador o al pastor presidente de la iglesia, a un pastor sustituto. Y la luz vino y dice él, mi vida ha brillado y ha cambiado, ha transformado el clima delante de mí, porque Dios se hizo presente en su vida. ¿Cuál es la lección, hermano? No creas que personas específicas traerán el mensaje correcto y adecuado para nuestras vidas, porque Dios puede usar a cualquier persona. Y te menciono aún a un inconverso, con tal de bendecir tu vida. John Newton, hermano, un comerciante de esclavos que eventualmente escribió Sublime Gracia, se convirtió en la cubierta de un barco durante una tormenta eléctrica. Aquel predicador irlandés Charles Spurgeon aceptó a Cristo cuando una tormenta de nieve lo llevó a una pequeña capilla metodista primitiva donde escuchó las palabras de Isaías capítulo 45 versículo 22 que dicen así: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Oye, hermano, la palabra es tan poderosa y tan maravillosa, hermano, que ha transformado tu vida y mi vida, pero a lo mejor nosotros tenemos un concepto simple de lo que ha sucedido en la vida de cada uno de los que estamos presentes. El apóstol Pablo, algunos nacieron de nuevo, a igual que él, en una experiencia dramática cuando él iba camino a Damasco, relato que hace Hechos capítulo 9. Y muchas historias que podemos estar tomando en cuenta, hermano. Te menciono solamente esta última. Richard Allen, el padre de la iglesia metodista, después de recibir la salvación, exclamó lo siguiente: de repente mi prisión se sacudió, mis cadenas se rompieron y gloria a Dios, lloré, mi alma se llenó, lloré suficiente. Por mí ha muerto el Salvador
de mi alma. ¿Qué cosas han sucedido? Como te han sucedido a ti y como me han sucedido a mí. Cada quien tiene su propia historia de cómo fue transformado por el Evangelio. Tal vez nos encontrábamos en una circunstancia muy apremiante, hermano, en una circunstancia o en una situación muy difícil. Pero no pasemos jamás por alto que ese Evangelio, que es poder de Dios, ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Ha cambiado este corazón duro, como dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu sobre ustedes para que obedezcan y lleven a cabo mis mandamientos. Encontramos a otro varón, hermano, para terminar con esto, que escuchó Agustín de Hipona, escuchó, perdón, aquella voz de un niño que cantaba y que le decía, tómalo y léelo. Y él volvió a escuchar, tómalo y léelo. Al no ver a nadie alrededor de él, Agustín pronto se dio cuenta de que esas palabras eran una orden de Dios. Y encontró en la Biblia y rápidamente abrió el pasaje de las Escrituras: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y es que, hermano, ningún libro ha transformado más el curso de la historia humana que la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos habla acerca y nos revela acerca de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo entonces comienza expresando una verdad que iguala a todos. Nadie es superior que nadie. No importa lo que tengas en la bolsa, hermano. No importa lo que tengas en tu casa, ni las posesiones que adquieras. Delante de Dios todos somos iguales y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ante Él, hermano, la gran necesidad del ser humano es con urgencia y venir delante de Dios y que nosotros encontremos ese Salvador, hermano, mostrando el apóstol Pablo esta verdad para todo ser humano. No hay buenos suficientes, ni santos por sí mismo. El pecado rompió toda relación y sigue rompiendo toda relación con Dios. Te doy un ejemplo. Los judíos tenían la ley, pero no podían cumplirla. Los gentiles tenían su conciencia, pero también fallaban. En otras palabras, hermano, todos necesitamos de un Salvador. Todos, todos, todos necesitamos a ese Jesús. Por eso es que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermano, la gran salvación que ha venido sobre cada uno de nosotros. El mensaje que el apóstol Pablo revela a la vida del cristiano a través de Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor así: siendo justificados nosotros gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? Fíjate lo que hizo Dios, hermano: de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados de todos nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Aquí está el corazón, hermano,
de la carta a los romanos. La salvación no se gana, se recibe. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo fue sacrificado y no nosotros, aunque a nosotros nos pertenecía el castigo. Y por su sangre, Dios nos declara justos, aunque no lo merezcamos. Te pongo esta ilustración, hermano. Imagina, imagina que estás en un tribunal culpable y sin defensa. Te está acusando todas las evidencias, hermano, de las pruebas que han presentado. El juez baja del estrado, paga tu deuda y luego te dice, eres libre. Eres libre, hermano. Eres libre. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Cristo hizo eso con nosotros, pagó nuestra deuda. Esa verdad que es la justificación por la fe ha cambiado más vidas que cualquier otra doctrina en la historia de la humanidad, hermano. No hay nada más interesante, maravilloso, importante, hermano, de lo que nosotros acabamos de ver y que estamos explorando precisamente en la carta a los romanos. El mensaje de la carta a los romanos ha cambiado la historia. Y ha cambiado tu historia y mi historia. Nadie sabe dónde estaríamos tú y yo, hermano. Tal vez estuviésemos en un manicomio o ya estuviésemos en una tumba o estuviésemos totalmente perdidos. Hubiésemos hecho desgraciadas nuestras vidas y vidas ajenas. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, ha transformado nuestro corazón. Otras palabras de Agustín, cuando leyó Romanos 13 y 14, él dijo así, vistámonos del Señor Jesucristo. Y cayó de rodillas y ese día comenzó con un nuevo corazón y una nueva era en su vida. Y es que, hermano, cuando una persona entiende el Evangelio de Romanos, Dios no solo cambia su corazón, sino que cambia todo su alrededor, todo su entorno. La carta a los romanos, hermano, tiene tal revelación de parte de Dios que hace que se vea la condición del ser humano, pero que también se muestra la oportunidad que nos brinda Dios a cada uno de nosotros para que estemos delante de su presencia, ahora sirviéndole, hermano. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, él empieza, hermano, dentro del contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 7, él empieza a hablar de un problema que tiene en sus acciones, en sus actitudes. Él hace referencia acerca del mal que está en él, pero que no puede controlar. Hay un pecado en la vida del ser humano que muchas veces nosotros no podemos entender y no podemos controlar, hermano. Él con todo este contexto y haciendo el recorrido en el capítulo 7, llega al versículo 8 y hace esta mención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Romanos capítulo 12 se nos lleva a que nosotros, hermano, estemos renovando nuestros pensamientos.
Bien, en el capítulo 7 y el 8, hermano, encontramos las debilidades del ser humano, pero cómo Dios transforma y cambia la vida de todo aquel que deposita su corazón en él. En Romanos capítulo 12, la palabra del Señor nos dice, cambia tu manera de pensar y no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Transformar nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermano. Tal vez nosotros tenemos muchos ideales, pero no debemos de conformarnos a este mundo. Debemos de permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra mentalidad, hermano, que la haga nueva. En Romanos capítulo 15 se nos recuerda que este evangelio es para todas las naciones. Y todas las naciones, hermano, han recibido de la gracia y la salvación de su Creador. La carta a los romanos, ponme mucha atención, hermano, que como les dije una vez en la clase de los hermanos predicadores, muchas veces cuando uno predica tales cosas, se imagina uno a la iglesia brincando y saltando de alegría por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por cómo Dios ha transformado sus corazones y por cómo Dios ha cambiado cada circunstancia en la que nosotros nos hemos encontrado. Tenemos que despertar nuestro espíritu delante de Dios, hermano. La carta a los romanos ha cambiado matrimonios, ha restaurado jóvenes, ha levantado ministerios, ha renovado iglesias y las ha sostenido como nosotros. La iglesia de Romanos ha cambiado el mundo, hermano. La iglesia de hoy puede cambiar también el mundo en el que nos encontramos. Pero debemos de vivir, hermano, el evangelio con el mismo poder y fe. Por eso hoy yo te recomiendo, hermano, siempre pon en tu corazón, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Voy a abrir mi Biblia en Génesis, perdón, en Deuteronomio. Cuando muchas veces, hermano, a veces ni siquiera nosotros consideramos a lo largo de la semana la lectura de nuestra Biblia. En Deuteronomio capítulo 6, el judío repite esto en la mañana, en la tarde y en la noche. Hoy yo te invito, hermano, a que tú, si es posible, tengas en tus expresiones lo que la palabra y la grandeza de Dios expresan acerca de tu Creador. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes qué dicen ellos, hermano? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Alguien me puede decir qué trata de decir el Señor aquí en Deuteronomio?
¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabes qué está tratando de decir aquí, hermano? Que a donde tú te muevas haya palabra, 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 que Dios esté presente en todo lo que nosotros hacemos. Y que cuando hables a tus hijos, les hables de tu Creador. Y cuando le hables a tu esposo y cuando platiques con él, platiques de tu Creador. Por eso él expresó el Señor Jesús a través de Moisés esto. Estarán en tu corazón las palabras que yo te mando hoy y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y las escribirás en tus puertas. Dios, Dios, mi creador, mi creador, mi creador, mi creador, mi creador, mi creador, mi creador. Dime, hermano, si no es aplicable lo que estamos viendo hoy. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que con quien hables, habla del evangelio. En tu casa, habla del evangelio. A tus hijos, háblales del evangelio. Con tu esposo, platica del evangelio. En todas las áreas de nuestra vida debemos de estar hablando del evangelio y de nuestro Dios, hermano. Es lo más importante que nosotros debemos de tener, hermano, en todo lo que hacemos alrededor de nuestra vida y de nuestras circunstancias cotidianas que hacemos continuamente. El libro de Romanos no es una teoría, hermano, es una invitación. El mismo evangelio que transformó a Pablo, a Agustín, a Lutero, a Wesley, a Paola, a Gamaliel, a Daniel, a Lupita, a Salud, al hermano José. Ese mismo evangelio es el que está aquí en la palabra del Señor, hermano. Por eso no nos debemos de avergonzar del evangelio. No es una teoría el evangelio, hermano, ni la carta a los romanos. Es una invitación. Así que, iglesia, no te avergüences del evangelio. Habla de él, predícalo con pasión, vívelo con fe y verás cómo el mismo poder que cambió el mundo antiguo, ahí te va, hermano. No son los reclamos que le hagas a tu esposo, ni las imposiciones que pongas a tu hijo. Este evangelio es el que puede cambiar tu casa, tu trabajo, tu ciudad, tu familia, la generación en la que te encuentras. La historia de la iglesia, hermano, y gran parte de la historia de la iglesia es un efecto en un camino a este libro, la carta a los romanos. Desde las confesiones, hermano, de Agustín hasta aquellas reuniones, hermano, en donde siempre se predica del evangelio de Cristo para salvación. Un alma a la vez, hermano. Un alma a la vez. Un alma a la vez que conozca el evangelio. ¿Por qué en vez de en el hogar, en vez de gritos y pleitos, por qué no hablamos del evangelio y de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Tenemos, tenemos mucho que reflexionar. Ponte de pie, por favor. Dale un aplauso al Señor.